Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 9 de diciembre del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, para leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo: «Hombre, tus pecados están perdonados». Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos un caso. Hay varios puntos que podríamos resaltar. Vamos a hacerlo hoy en torno a la necesidad de la comunidad. La iglesia es un cuerpo, decimos el cuerpo de Cristo, efectivamente lo es, Cristo es la cabeza, y en la misma hay, por motivo de Cristo, necesariamente la unidad en el amor, unidad en la alabanza a Dios, en la gloria a Dios. Todos en una sola voz alaban y glorifican al Padre que está en los cielos, en el nombre del Hijo. Fíjese acá, por ejemplo, Jesús está demostrando que el Hijo del Hombre, Dios en su naturaleza humana, Jesús, el hombre Jesús, tiene tanto poder en la tierra como el poder que tiene absoluto en los cielos y la tierra. Y tiene el poder para perdonar los pecados. Apuntábamos ayer a propósito del Adviento que Juan el Bautista no perdonaba los pecados, el bautismo en agua no lo hacía. Pero el que viene detrás, y es antes que él, nuestro Señor Jesucristo, tiene el poder de perdonar el pecado porque bautiza en el Espíritu Santo, porque nos bautiza con el poder de Dios, porque es Dios entre nosotros. Y tiene todo el poder, y en este caso lo manifiesta y lo declara. Fíjese, estaba enseñando Jesús, y en torno de él había gran cantidad de gente. Y entre ellos gente que había venido de todas las aldeas de Jerusalén, de la Judea, de la zona de la Galilea. Entre ellos había maestros de la ley, nada menos aquellos que se decían conocedores de la ley. Estaban también fariseos, saduceos, escribas, los intelectuales, digamos. Escuchaban a Jesús. Claro, lo hacían más bien por curiosidad, lo hacían más bien para, como quien dice, ¿no?, a pescarlo en un error y después con eso acusarlo. Sabemos cuál era la intención. No vamos a decir que todos, ¿no es cierto? Cuando Jesús le dice fariseo hipócrita, algún fariseo hipócrita, porque así lo era,
No quiere decir, y no quiere decir Jesús sobre todo, que todos los fariseos, por ser fariseos, serán hipócritas. Jesús se refiere concretamente a aquellos que claramente, a los ojos del juicio de aquel que todo lo ve, nuestro Señor, mostraban su hipocresía. Bueno, acá escuchaban a Jesús. De repente llega un grupo de personas trayendo a un enfermo paralítico en la camilla. Claro, el problema era acercarse a Jesús, ponerlo delante de Jesús, porque seguramente confiaban en el poder de Jesús para curarlo de la parálisis. Pero dijimos, había mucha gente, no podían a causa de la multitud. Entonces fíjese, hasta dónde llega la fe, ¿no? Y qué esfuerzo se realiza cuando está impulsado, presidido por la fe. ¿Qué se les ocurre? Y subir a la azotea, lo que diríamos al techo de la casa donde estaba Jesús, y bajar la camilla por entre las rejas y colocarla delante de Jesús. Con una maniobra, claro, usted dirá, sí, visto un poco la distancia, ¿cómo habrán hecho? Pues no es tan fácil. Bueno, encontraron el mecanismo porque el hecho concreto es que pusieron la camilla delante de Jesús. Ahora Jesús vio dos cosas. Fíjese, vio la fe de los que traían al paralítico. Esa fe, porque esa fe es precisamente el motor que impulsó su acción para poner al enfermo en la situación, delante de Jesús. Y acá la fe, y sobre todo confiando en que Jesús podía curarlo. Y la misma fe del enfermo también, porque uno diría, si no hubiera querido, no se hubiera dejado llevar. Y seguramente también de él surgió la idea de que Jesús de Nazaret podía curarlo. Había fe. Fíjese, fe en el enfermo y fe en la comunidad que lo lleva al enfermo delante de aquel que por fe puede curarlo, porque es el autor y consumador de la fe y de la plenitud de la salud en todos. Entonces las palabras de Jesús, la fe te ha salvado, la fe te ha curado, la fe de aquellos que lo llevaron, la fe del mismo enfermo. Claro, fíjese, acá hay un juicio por parte de Jesús. Aquí Jesús está perdonando el pecado. A ti, la fe te ha salvado. Y claro, ahí estaban, como comentamos al principio, aquellos que cuestionaban el poder o la autoridad de Jesús para, fíjese, en este caso, perdonar el pecado. Tus pecados te son perdonados, le dice. Tus pecados. ¿Quién es este para perdonar los pecados? Dicen. Claro. Esto no puede ser, solamente Dios puede perdonar los pecados. Es que Dios estaba en Cristo Jesús perdonando los pecados porque vio el amor de los que llevaron al paralítico. Vio la fe en ellos, la fe te ha salvado, la fe te ha curado, tus pecados te son perdonados. Y claro, comentaban entre ellos, Jesús se dio cuenta, por supuesto, y entonces a renglón seguido se dirige a ellos y les dice, ¿qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados? O decir, y le dice al paralítico, hombre, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. A renglón seguido el enfermo hizo esto, el paralítico se levantó, tomó la camilla lo más tranquilo y se fue tranquilamente a su casa. Y esto movió al asombro como naturalmente mueve al asombro de todos aquellos que estaban siendo testigos presenciales de este milagro que produce el Señor. Vete a tu casa. Se pueden hacer muchos apuntes a propósito de esto. Claro, todos nosotros estamos como el paralítico, y es una figura clásica en los evangelios y en las curaciones que lleva a cabo el Señor. Estamos tan paralizados por el pecado, por el error, por las tinieblas que nos cubren, que somos incapaces de andar y fundamentalmente de andar por el verdadero camino que conduce a la vida.
que conduce a la casa, fíjese, pero a la casa del Padre, a la casa de la vida. No podemos caminar. Somos paralíticos desde el punto de vista espiritual. No podemos levantarnos, siquiera ponernos de pie. Estamos postrados. El pecado, el error, la muerte que nos habita, el temor nos mantiene postrados. Y aquí el Señor le dice, levántate, ahí está, lo pone de pie. Se puede parar, se sostiene, ¿ve? Y ahí comienza a caminar. Y eso es lo que debe ocurrir con nosotros, hermanos. El Señor por su palabra nos pone de pie. Ahora podemos mover los miembros, ahora podemos caminar, pero tenemos que seguir un camino, caminar en una determinada dirección, caminar en el camino a la dirección que Dios le había indicado al primer hombre, no por los caminos opuestos que eligió el hombre, y que sigue, y que lo postran, y que lo sumergen en la enfermedad y en la muerte, en la parálisis espiritual y en tantas enfermedades que realmente lo alejan de Dios y lo someten a la muerte definitiva. Este hombre se levantó, tomó la camilla y se fue. Un apunte que veíamos por ahí también es útil en este caso. Fíjese, ¿qué es la camilla? ¿Qué puede significar la camilla? Y al recordarle, como debemos recordar todos nosotros, que cuando nos convertimos al Señor, cuando volvemos en una auténtica conversión al camino correcto, al camino de la verdad, al camino de la vida, habíamos estado enfermos y enfermos de muerte. No debemos olvidar eso. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De qué estado nos quitó Dios en Cristo Jesús? ¿Y cómo nos puso de pie y nos hizo caminar con la alegría, la certeza, la esperanza cierta de arribar a la vida sanos, con toda la salud que solamente procede de una fe puesta en Dios y del Dios de la fe que nos comunica el poder para poder entonces sí seguir y ser fiel y permanentemente fiel al Dios que nos salva? Y allí fue el paralítico, ya curado por el Señor, por la fe que tuvo él y la comunidad que lo condujo al Señor de la vida. Por eso decimos, al principio lo decíamos, hermanos, que la iglesia del Señor es un cuerpo, es una comunidad. Y no creamos solo que nos vamos a salvar solos por nuestra propia iniciativa, por nuestro propio poder. No, necesitamos siempre, y los hermanos también necesitan de nosotros, todos nos necesitamos recíprocamente, en este misterio de unidad y unidad en el amor, que es aquel que manifiesta el verdadero cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia, la verdadera comunidad cristiana. Usted al servicio del otro, y el otro al servicio suyo, y todos, viendo en el otro aquello lo que debe ser el objeto directo de nuestro amor, porque es nuestro semejante y porque el mandato santo nos manda a amar al otro como a nosotros mismos. El otro somos nosotros, y si el otro está enfermo, usted también. Usted está enfermo si no lo ayuda pudiendo hacerlo. Recuerde que usted también estuvo enfermo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, hoy estamos acercándonos ya a la fiesta de Navidad y es tiempo hoy como todos los días cuando despertamos, de hacer ese pequeño examen y darnos cuenta que así como el paralítico, nosotros también necesitamos del Señor. Necesitamos que nos cure de nuestros egoísmos, de nuestras envidias, de nuestro orgullo, de nuestra mezquindad. Y solos no podemos, necesitamos a los demás también. Así como muchos nos han llevado al Señor, ahora nosotros también debemos
limpiar nuestro corazón para poder llevar a otras personas al Señor como fuimos llevados nosotros. Veía el fin de semana en un local donde venden regalos, había 2 bolsitas, una llena y otra vacía, y decía una leyenda: esta bolsa llena es para que saques todo lo que tienes, y esta bolsa nueva es para que empieces con ella. Así también nosotros, saquemos todo eso feo que hay en nosotros y dejemos esa bolsita vacía para llenarla con cosas lindas, con cosas buenas que el Señor nos da. Y que además no nos olvidemos que nos las da para servir a los demás, así como a nosotros nos han servido. Así es, Patricia, claro que sí. Vaciémonos de tanta miseria como el paralítico, ¿no es cierto?, que lo mantenía paralizado. Y lo mantenía paralizado el pecado, todas esas cosas que había hecho hasta entonces. No podía caminar, no podía ponerse de pie, estaba postrado. Vaciarse de todo eso y llenar a este hombre nuevo que hace el Señor en nosotros. Llenarnos de ese amor que solamente procede del quien es verdaderamente fuente, foco y amor en todos. Llenémonos de ese amor que nos hace verdaderamente aptos para la participación de la suerte de los santos en luz, que no para otra cosa nos hizo Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de paz, tu espíritu de amor, tu espíritu de servicio, Señor. En tu nombre santo lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.